vivir sin el Espíritu Santo, iglesia. No se puede comparar a nada ni a nadie. La persona de Jesús. Amén. Pues como veis, hoy es un día muy bonito. Muy bonito porque viene una visita, que no es visita de casa, y es nuestro hermano Juanra y la iglesia de Maná del Cielo. Le da la bienvenida en el nombre de Jesús. ¡Viva el nombre de Jesús! Él estuvo con nosotros, fue nuestro pastor, y él viene muy a menudo, y nosotros le queremos mucho. Y tú lo sabes. A ti igual, Tania. Te amamos en el nombre de Jesús. Nos amamos en el nombre de Jesús. Amén. Un breve versículo y rápidamente nos vamos a introducir en el canal de la adoración para darle tiempo al hermano. Él tiene palabra de Dios. Yo lo creo por fe que Dios ya ha plantado una semilla en su corazón. Una palabra de fuego, una palabra de ánimo, una palabra que necesita la iglesia. Lo creo en fe. Pero antes que nada, déjame que te deje con esta breve introducción. Salmos 46, verso 1, dice: al músico principal de los hijos de Core, salmo sobre Alamón. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Amén. A los hijos de Core eran los hijos de Coat, de la tribu de Leví. Estudiando este salmo ayer, el Espíritu Santo me administraba. Cuando dice al músico principal de los hijos de Core, salmo sobre Alamón. Alamón es una palabra en hebreo que significa doncellas o mujeres jóvenes. Eso es lo que significa Alamón en el hebreo. Y cuando hay palabras raras, quiero que me entendáis, en la Biblia que no entendemos, tienen un significado específicamente. O sea, no están puestas ahí porque sí. Todo lo que está plasmado en la palabra del Señor, cada punto, cada coma, cada tilde, está plasmado por el autor, que es el Espíritu Santo. ¿Amén? Y cuando se refiere al amor, se refiere a doncellas o mujeres jóvenes, pero tiene un significado. Y esto era para que la melodía se cantase en un registro alto. Es decir, el salmista, cuando compone este salmo y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, está diciendo al amor, a las mujeres jóvenes, a las doncellas jóvenes. Y tiene un significado específicamente. Y es porque el registro de tonalidad no es el mismo el de una mujer que de un hombre. Una mujer canta más alto que un hombre. Por eso hay a veces que queremos dejar, pero no podemos, es imposible. La tonalidad de una mujer es mucho más alto que la de un hombre. Pero tiene un toque y un porqué se lo da a la doncella. Y es para que este salmo se dijera lo más alto posible: Jehová es nuestro pronto auxilio en las grandes tribulaciones. Por eso este salmo se hizo para que lo dijera todo Israel. Pero hay algo específicamente aquí. Esta declaración solo la pronunciaban los que confiaban en Dios, los que tenían confianza en el Señor, de que Jehová era su pronto auxilio en las grandes tribulaciones. No todo el mundo podía hacer esta declaración de fe. No todo el mundo podía hacer esta declaración. Esa declaración lo hacían los hijos de Israel cuando sabían que Jehová era su fortaleza y su confianza, cuando su dependencia estaba puesta exclusivamente en el Señor. Por eso, cuando ellos pasaban por las tribulaciones, cuando pasaban por adversidades, cuando el pueblo enemigo estaba en contra de ellos comenzaban a declarar este salmo, este himno, este salmo. Pero como bien he dicho, no todo el mundo hacía esta declaración. Dice una historia que Martín Lutero se dedicaba cantando este salmo continuamente, el Salmo 46, versículo 1. Dice que Martín Lutero se lo apropió tanto al corazón que cuando estaba pasando por la adversidad o cuando el Vaticano estaba en contra de sus tesis, él empezaba a cantar el Salmo 46, versículo 1. Y decía: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las grandes tribulaciones.
cuando pasemos por grandes tribulaciones, por grandes adversidades, cantemos este salmo y que el diablo haga lo que quiera. Esta era la expresión de Martin Lutero. Vamos a cantar este salmo y que Satanás haga lo que quiera, sabiendo que la confianza estaba puesta en el Señor y que Jehová es nuestro pronto auxilio en las grandes tribulaciones. Pero dice la historia que se deleitaba cantando este salmo en sus épocas más grandes de oposición. ¿Saben qué le dijo a un amigo suyo con un nombre muy raro? Vamos, cantemos este salmo, que el diablo haga lo que quiera. Dicen que este amigo, cuando Martin Lutero, escuchando a una niña que cantaba en el funeral de Martin Lutero, empezó a escuchar que cantaba este salmo, el Salmo 46:1. Dice que se acercó a esta niña y le dijo: sigue cantando ese himno porque me estás alegrando el alma. Se recordaba de quién fue Martin Lutero y de quién depositaba su confianza. Hoy en día todos sabemos quién es Martin Lutero. Si lo mencionamos, hacemos mención de su nombre, es porque Dios lo escogió y lo eligió para una gran comisión y un gran propósito. Amén. Amén. Pero la respuesta al Salmo 46:1 se encuentra en Filipenses 4:7. Y estos son los que pueden hacer esa declaración de confianza. Y la paz que Dios sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente los que confían en Jehová, solamente saben los que pueden pronunciar este salmo y son los que saben que Jehová guarda sus batallas. Te digo algo y te aliento en el nombre de Jesús. Jehová es tu pronto auxilio en las grandes tribulaciones. Jehová te salva en tus grandes batallas. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Así acaba este salmo, Salmo 46, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántos en esta tarde pueden decir? ¿Cuántos en esta tarde, según va comenzando el culto, según se va elaborando y la presencia del Señor se va manifestando, cuántos pueden decir que Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Israel? ¡Aleluya! ¡Diga un fuerte aplauso! Yahvé Sabaoth, el Señor de todos los ejércitos del cielo y de los que están debajo. Aliéntate, iglesia, no estés triste, anímate, estás en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a apagar la luz allá atrás, Josué. Ramón, tú allá atrás, haz una declaración de fe esta tarde y pronuncia que la manifestación del Espíritu Santo se hace manifiesto hoy. Alza tu voz al cielo. Señor Padre, Dios mío, en esta tarde, Señor, te queremos dar gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, va a ser manifestado, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sobre este lugar, Padre mío. Padre, creemos en tu palabra y creemos, Señor, que dice tu palabra que donde dos o tres se congregan, Señor, tú estás en medio, Padre mío. Padre, Señor, hacemos tu palabra nuestra, Padre mío. Muchas gracias, Padre Santo, por la visita, Señor, que tenemos hoy, Señor. Gracias, Padre, porque vas a traer palabra, vas a traer refresco sobre nuestras vidas, Dios mío. Padre, muchas gracias por cada uno de los que aquí nos encontramos, Dios mío. Gracias por cada vida, por cada matrimonio, Señor, por cada pequeño, Dios mío. Padre, mira a los enfermos de tu iglesia, Señor. Levántalos con poder y gloria, Padre Santo. Gracias por los ministerios, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú los respondas cada día, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que tú tienes preparado para esta iglesia, Señor. Gracias por todo. Y todo te lo dejo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano Emilio, mi hermano Alemán, ellos también, que se levanten y presente de nosotros. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor Jesús. Al igual que mi hermano, Dios mío, muchas gracias, Dios mío, en el día de hoy, Padre mío. Gracias, Dios mío, porque tú estás con nosotros, Padre Santo. Tú nos sustentas, Dios mío. Tú nos cuidas y nos guardas, Padre mío.
Gracias, Dios mío, por la visita que tú nos has mandado, Dios mío Jesús. Gracias, mi Dios, Señor Jesús, presentándotelo todo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te da mi alma, Señor, por estos nuevos días, Señor. Bendice cada alma, Señor, y cada corazón de tu iglesia, Señor. Coge tú, Señor, la rienda, Señor, para que sea un punto de bendición, Señor. Todo lo que nos tomamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, iglesia, busca el rostro de tu Dios. Busca el rostro de Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Aleluya, entonamos esa adoración, Señor.
Ya bien sabéis, hoy es domingo de Santa Cena. Y hoy es una semana más en la cual el Señor nos deja venir a este lugar con muchos fallos, con muchas imperfecciones, pero con mucha misericordia también de Dios que nos tiene. Yo pediría a los siervos que ellos pasen por aquí, mi hermano Abelardo, mi hermano Pepe, que ellos se encarguen de presentar la Santa Cena y den gracias por un domingo más de Pascua. Gloria a Dios. Oh Espíritu Santo. Adoramos. Perdónanos, Señor. Exaltado y glorificado sea tu nombre, Padre. Para ti sea la gloria y la honra, Padre mío, y toda la alabanza, Padre, Señor, esta tarde. Gracias, Padre mío, Señor, por una semana más, Padre mío, Señor. Padre, en esta tarde, Padre mío, Señor, te presento este pan, elaborado y hecho por la mano del hombre, Padre mío. Te lo he presentado a ti, Padre, simboliza tu cuerpo, golpeado, maltratado y crucificado allá en la cruz del Calvario, Padre mío, por nuestros delitos y pecados, Padre Santo. Con este acto, Padre mío, recordamos tu muerte, pero con alegría tu pronta venida, Padre mío. Te ruego, Padre mío, que todo el que pase a tomarlo, Padre Santo, Señor, sea edificado, levantado, Padre Santo. Sea un enfermo, Padre, sea sanado. Sea un caído, sea levantado, Padre. Te ruego, te suplico, Padre Santo, Señor, que tú nos ayudes también, Padre, en esta semana que entra, Padre, a permanecer fiel a tu persona, Padre Santo. Gracias por ello, Padre mío, y a ti te lo presento, en el nombre de Jesús. Amén. De la misma manera, Señor, que tu siervo, mi hermano, yo también te adoro en esta tarde, Padre eterno. Bendito Y agradezco estar delante de tu presencia, Señor, y en pie una semana más, Padre. Padre, con esto, como escrito está en tu santa, bendita y poderosa palabra, hacemos como tú dejaste establecido, Señor. Cada vez que hiciéramos esto, Señor, recordamos tu muerte. Sabemos, Señor, que es fruto de la vida el contenido de estos vasos, pero que presentado a ti, eterno Dios, simboliza la sangre preciosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, Señor, queremos darte gracias y queremos darte toda la gloria y honor, porque solo tú te la mereces. En esta tarde estamos aquí gracias a este gran sacrificio. Gracias, Jesús, por derramar cada gota de tu sangre por los que aquí estamos y por los que tienen que venir. Muchas gracias, Padre mío, porque con esto recordamos la muerte de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero con gozo, con alegría, Padre mío, esperando, Señor, con todo nuestro corazón. Sabemos que en cualquier momento, Jesús, aparecerás en las nubes a por tu iglesia. Te estamos esperando, Jesús. Danos fuerzas, ayúdanos a permanecer firmes. Muchas gracias por una semana más, por este acto, por tu iglesia, por tu siervo, por cada uno de mis hermanos, dejando todo en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Entonamos esa alabanza de adoración y los hermanos pueden pasar a participar de la Santa Cena. Gloria a tu nombre, Padre de la vida. Necesitamos hacer esto. Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te
hermanos y hermanas. Sangre me ha limpiado de mi Jesús te amo, 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 Jesús te esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas. Yo me quedo aquí, sentado aquí en la cruz, esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí sin ti? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí? Pues tú nunca me has dejado, tú siempre me has sustentado en el frío de mi noche, en ti siempre he confiado. Tu palabra ha sido el viento, oasis en el desierto, has transformado mi alma, has sido el verano fiero, en medio de mi tormenta, tú siempre has sido mi alma, con la verdad de tu amor, has tallado tu mi alma. Hubiera sido así, si no hubieras conocido, a pesar de lo preciosa, y solamente yo te quiero, me te amo,
dejado participar de su cuerpo y de su sangre. Aleluya. Yo pediría al Emilio, al de mi hermana la Nati, que él nos dé gracias por unas semanas. Señor y majestad del Rey, alabado y glorificado por nombre de nuestra casa. Gracias, Padre, por una semana más, Padre. Tú has tenido el victoria, Hijo de Dios, y nos has dejado participar, Padre, de tu cuerpo y de tu sangre. Te ruego, mi vida, Padre, que tú nos mantengas, Padre, que tú nos mantengas vivos en la fe. Gloria a Dios. Que tú nos mantengas vivos a través de tu palabra. Por favor, Señor. Que tú abras los manantiales, Padre, de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por todas las cosas. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa iglesia agradecida. ¿Puede dar un fuerte aplauso al Señor? Vamos a la luz. Vamos a pasar el servicio de la ofrenda. Vamos a pasar el servicio de la ofrenda. Seguimos cantando esa alabanza y yo me quedo aquí. ¿Dónde vamos a ir? Yo me quedo aquí, ¿Dónde vamos a ir? sentada en un pie de un truco, esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas, porque me quedé contigo y no me quedé aquí, sentada en un pie de un truco, esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas. Yo me quedo aquí, sentada Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estoy contento en esta tarde de estar en este lugar y compartir junto con todos ustedes. Pero sobre todo, estoy más contento de poder hacer la voluntad del Señor. Amén. Mira, le decía al pastor ahí abajo, digo, ¿has visto cuando se pide un niño con una niña y te preguntan, ¿cómo es la niña? Y dices, pues es muy guapa. Y vas a otro y es muy guapa. Y luego cuando la ves, dices, pues no era tan guapa. Digo, pues así digo va a pasar. Digo, porque yo le he dicho a él, digo, vengo porque me conocéis que a mí no me gusta visitar, a no ser que me llamen o que el Señor me tenga porque crea que tenga palabra de Dios. Y se lo decía a Antonio, le decía, ya verás como al final van a decir, guau, ¿para qué tanto? Pero bueno, si estoy aquí es porque el Señor lo ha permitido. Y si el Señor lo ha permitido es porque el Señor ha provisto en esta tarde. En esta tarde tengo un trocito de palabra del Señor. Amén. Si me permitís, vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el 40. Dice así la palabra del Señor. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los partían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y
sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra por sí sola habla. Amén. Pero yo antes de entrar en el mensaje quiero hablarte de una pequeña historia. Una pequeña historia que sucedió en una pequeña ciudad llamada Belén de Judea. Había una jovencita de unos 16, 17 años llamada María que pedía con su novio José, y el Señor la visitó y se quedó en estado. Ahora José no se lo podía explicar porque era algo antinatural, pero dice la palabra que José no quiso infamar a María, porque el Señor estuvo tratando con José para enseñarle que verdaderamente a quien María traía en su vientre no era porque María había sido una mujer que había hecho algo impuro, sino porque tenía en su vientre al Mesías, aquel Mesías de la promesa. Ahora este matrimonio, por circunstancias, van y están buscando un lugar donde pueda dar a luz en una posada, pero estaban todas ocupadas y tiene que dar a luz en un pesebre. En ese pesebre nació el Mesías. El Mesías, cuando nació, vivió con sus padres, tuvieron que trasladarse a Egipto porque Herodes los quería matar, y cuando volvieron de Egipto se instalaron en Nazaret para que se cumpliese la profecía. De ahí nació el Cristo Jesús de Nazaret, para que le nombrasen tal y como la profecía decía. Cristo tuvo una infancia en la cual se crió bajo el mandato de Dios, pero tuvo unos padres a los cuales se sometió según dice la palabra, y la creemos por fe. Cristo estuvo sometido durante toda su vida a sus padres, hasta que un día su padre, aunque no lo pone en la palabra, pero damos por hecho que su padre partió. Su padre era un carpintero y Cristo aprendió el oficio de su padre. Cuando tuvo 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó su ministerio. Cristo vino a este mundo con un propósito. Se encarnó con el único propósito de comprarnos a precio de sangre. Llegó el día en el cual Cristo se tuvo que dar en la cruz del Calvario y exhaló el último aliento de vida, cumpliendo la voluntad del Padre y redimiéndonos a todos nosotros como sus hijos. Amén. Bajó hasta el Seol. Le dijo a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Le arrebató el acta de los decretos para que hoy nosotros tengamos el derecho que tenemos. Pero cuando Cristo murió y resucitó, estuvo durante 40 días apareciéndose a los discípulos, que dice el apóstol Juan que si todo eso que hizo en esos 40 días se escribiese en el libro, no habría libro que contuviesen todas las historias que Cristo hizo. Después de esos 40 días, Cristo les dio un mandato. ¿Y cuál fue el mandato? Iros al aposento alto y poneros unánimes a orar, porque el Espíritu Santo, según la profecía de Joel, va a ser derramada sobre cada uno de vosotros. 10 días estuvieron unánimes, juntos, orando, hasta que el Espíritu Santo vino a ese lugar, lo ocurrió todo, y todas las 120 personas que estaban en el aposento alto empezaron a hablar en lenguas. Eran lenguas de otros idiomas, que la gente que había ahí la escuchaba y se quedaban maravilladas, porque estaban hablando en sus idiomas originales. Había gente de otros países, de otras ciudadanías, y estaban escuchando ese lenguaje que sus antepasados les habían enseñado y no se lo explicaban. Pero el apóstol Pedro aprovechó la oportunidad y con 2 mensajes vinieron a los pies del Señor 8.000 personas. Y ahí se empezó a fundar la iglesia. Tal y como la Biblia lo describe, se empezó a fundar la iglesia. Hemos leído lo que hacía la iglesia primitiva, y si comparamos la iglesia primitiva con las iglesias que hoy en día, en este siglo XXI, podríamos decir que no tienen nada que ver una con la otra. Pero ¿sabes por qué? Porque desafortunadamente el evangelio se está degradando, pero no se está degradando porque el evangelio se degrade, sino que nosotros, que somos los hombres, somos los que hacemos que este evangelio parezca de otra manera, no tal y como lo vivieron los apóstoles ni como nos enseña la palabra. Y en esta tarde quiero hablarte de ello. El libro de Hechos, en el versículo 47, dice, utiliza la palabra iglesia. La palabra iglesia era una palabra griega que utilizaban
los griegos para convocar una asamblea pública con el único propósito de deliberar, de decidir, de tomar decisiones. No se hacía en ninguna casa, sino se hacía en un lugar público. Pero espiritualmente la palabra iglesia tiene otro concepto. La palabra iglesia se deriva de una raíz que es ek, y de la palabra kaleo, que significa, ek significa desde y hacia, y kaleo significa llamar. O sea, con otras palabras, para que me entendáis, la palabra iglesia significa llamar a los que están fuera hacia los pies de Cristo para que formen parte del cuerpo místico de Cristo. Y eso significa la palabra iglesia. Pero la Biblia nos enseña un abanico muy amplio de los símbolos que tiene la iglesia. Y a través de esa simbología podemos ver las características que tiene que tener una iglesia. Mira, la iglesia, la Biblia la representa como una familia. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A los de la familia. Porque la Biblia se representa como una familia. Y un requisito que tienen las familias es la unión. Pero si cogemos el versículo, el cual hemos leído, podemos sacar dos partes. Mira, la primera dice hacer bien a todos. Nos está hablando de una moralidad. Y nos está diciendo a la familia de la fe, nos está llamando de un servicio cristiano. ¿Qué me quieres decir? Así tengamos la oportunidad de que hagamos bien a todos moralmente y mayormente a los de la familia de la fe, servicio cristiano. Para que la iglesia la simbolicemos con una familia, en nuestra vida tiene que haber moralidad correcta y servicio correcto, porque lo uno no puede ir desligado de lo otro. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 21 que había un padre que tenía 2 hijos y a uno de ellos le dijo: hijo, ¿ves a ocuparte de mi viña? Y le dijo: sí, padre, luego voy. Pero luego a la hora de la verdad no fue. Y fue al otro hijo y le dijo: hijo, vete a ocuparte de mi viña. Y le dijo: no voy a ir. Pero ese a la hora de la verdad fue. Acostumbramos a decir que aquel que dijo que no y que hizo la voluntad, ese era el correcto. Pero podemos ver que uno, moralmente, el primero, se comportó correctamente, porque dijo: sí, padre, yo voy a ir. Le estaba haciendo bien a su padre, pero luego a la hora de servir, dijo que no lo quiso hacer. Sin embargo, el otro lo hizo todo lo contrario. El otro moralmente no se comportó correctamente, dijo: no, padre, yo no voy a ir. Pero sin embargo fue y hizo el servicio cristiano. Quiero decirte en esta tarde que la moralidad y el servicio no pueden ir desligados, porque si yo soy una persona moralmente correcta pero no sirvo, me estoy convirtiendo en un religioso. Pero si lo hago todo lo contrario, de que moralmente soy buena persona pero no sirvo a Dios, me estoy convirtiendo en todo lo contrario, que es un hipócrita. Quiero decirte en esta tarde, no podemos desligar la moralidad del servicio. Si quieres servir al Señor, tienes que hacerlo de la manera correcta. No vale de cualquier manera, no vale de cualquier forma. De la única manera que vale es conforme dicta la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Si quieres ponerte en pie de batalla y luchar, tienes que hacerlo moralmente, correctamente. No vale con mis formas, con mis pensamientos, con mis deseos. Tiene que ser conforme la palabra me enseña. Por eso el Señor semeja a la iglesia con una familia. La asemeja también con el cuerpo místico de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 24 en adelante. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor a lo que le faltaba, para que no haya desavenencia en los cuerpos, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo nos enseña de que cada uno de nosotros somos los miembros del cuerpo místico de Cristo, y cada uno
tiene una función, tiene un cometido, tiene una utilidad. ¿Saben que hoy en día valoramos las iglesias según el número? ¿Cómo la iglesia tiene 200 personas? Es una maravilla de iglesia. Pero el número, ¿cómo la iglesia tiene 200 personas? Es una maravilla de iglesia. Pero el número, te digo algo en esta tarde, para que la obra del Señor se pueda hacer, todos los miembros tienen que ir en coordinación, en funcionamiento y en armonía. Aquí no hay individualidades, las individualidades no valen para nada. El Señor nos demanda que cada uno cumpla su función conforme ha sido llamado y conforme la voluntad del Padre. El Señor no te ha llamado para que seas el mejor, sino el Señor te ha llamado para que cumpla su obra y su voluntad. Porque el cuerpo necesita una utilidad, pero claro, esa utilidad la podemos tener cuando la cabeza da las órdenes, que dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, es la iglesia, Él es el principal primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Quiero decirte algo en esta tarde, para que los miembros tengan unión, no necesitan una unión simpatizada, necesitan una unión espiritual. Porque yo puedo tener una unión con mi hermano Dani, que me lleva muy bien, pero si espiritualmente no estamos en la misma línea, lanzamos por un lado y yo me voy por el otro. Por eso muchas veces necesitamos sentirnos útiles delante de la presencia del Señor y no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en unión con la cabeza. Somos como aquella persona que tiene sus ojos llenos de sueño y se acuesta en la mejor cama que pueda existir, pero no puede pegar los ojos por la noche. Somos como aquel pajarillo que está en una jaula y le libera y empieza a volar para todos los lugares, pero va sin dirección. ¿Sabes por qué? Porque necesita un rumbo. En esta tarde quiero decirte que la utilidad solamente la tienes en Cristo. Fuera de Cristo no tienes utilidad. Si necesitas sentirte útil, únete a la cabeza, que es Cristo, que es el que da las órdenes, y Él te mandará un lugar para ti y un lugar de utilidad para que te sientas realizado delante de la presencia del Señor. Pablo habla de la iglesia como una desposada. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo nos está comparando a la iglesia con Cristo como una relación matrimonial. Nos está comparando de que la iglesia con Cristo tiene que ser como un matrimonio. Hoy en día la palabra matrimonio está desvirtuada por este mundo. Hay matrimonios de conveniencia, hay matrimonios de interés, hay matrimonios de todas las clases. Pero la palabra nos enseña de que las bases de un matrimonio, ¿cuáles son? El amor. La base de un matrimonio es el amor. Cristo nos enseña que la base del matrimonio de Cristo con la iglesia es el amor. Y Cristo ya lo ha demostrado. No es un amor de labios, es un amor de hecho. Cristo dice que de tal manera amó Dios al mundo que se dio en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo ya ha demostrado su amor. Y nosotros, ¿cómo vamos a demostrar nuestro amor hacia Cristo? Pues hay una manera, y te voy a decir cuál es. ¿Sabes cuál es? Amar las cosas que Él ama. Esa es la única manera que tenemos de demostrar a Cristo el amor que le tenemos, que es amar las cosas que Él ama. ¿Y qué ama Cristo? Cristo ama a la humanidad, Cristo ama su obra, Cristo ama a cada uno de tus hermanos y de tus hermanas, Cristo ama a aquella persona que está apartada durante mucho tiempo y que quizás le decimos, no, tú no tienes oportunidad, pues Cristo la sigue amando porque se le da. Dice la palabra del Señor
Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida es al hermano de ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a tu hermano. ¿Sabes lo que me está diciendo la palabra? Que si yo amo a mi hermano y si yo tengo que amar a Cristo de la manera, no lo podemos comparar el amor que Él nos tiene a nosotros, pero si tenemos que demostrarle de alguna manera el amor a Cristo, es sufriendo por Él. ¿De qué manera podemos sufrir? Negándonos a nosotros mismos. Hay cosas que tendrás que hacer en esta vida que vayan en contra de tu voluntad humana, pero las tendrás que hacer por amor al Señor. Si amas la obra del Señor, si tienes que perdonar, vas a perdonar. Y si tienes que olvidar, vas a olvidar. Y si tienes que perder, vas a terminar perdiendo. Porque es más importante que la obra del Señor permanezca a que yo siga ganando. Porque es más importante la obra del Señor que mi propia persona. Mira, os voy a comentar, os voy a poner de ejemplo, no voy a decir mi iglesia, mi nombre, pero lo voy a significar para que me entendáis. Algo que pasó en una iglesia. En una iglesia mucho más grande, de muchísimas personas, tenían 10 o 12 obreros o más, pues le tocó, por la voluntad del Señor o por la voluntad del hombre, no lo sabemos, pastorear la iglesia a un obrero de la misma iglesia. Como si por ejemplo a mi hermano David le toca pastorear la iglesia. Este pastor se tiró 1 año, 2 años, y ya llevaba 2 años y pico. La iglesia, pues la gente, sabemos cómo somos, ya estaba cansada del pastor. ¿Por qué? Porque era su propia iglesia y la gente necesitaba algo nuevo. Los obreros se reunieron con el pastor, que era obrero de esa iglesia. Mira hermano, ya llevas 2 años, yo creo que ya es tiempo que dejes paso, porque la iglesia necesita una nueva administración. Y este hermano dijo que no era ángel de la China, que no se iba de la iglesia. Claro, sigue aguantando, pasó un poquito más de tiempo, y ¿sabe lo que terminó pasando en esa iglesia? Que la iglesia se partió. Ese equipo de obreros se quedaron esos 4. Y ahora digo yo, qué pena que por querer hacer yo mi voluntad sea de tropiezo para la obra del Señor. Pues es mejor, le podríamos decir a este hermano, no es mejor que te apartes y que no seas tropiezo para nadie y que dejes que la voluntad del Señor siga corriendo y que su obra siga creciendo. Porque hay a veces que el ser humano tiene el ego tan grande que lo único que le importa es yo, segundo yo y tercero yo. Pero en esta tarde quiero decirte que lo principal de tu vida tiene que ser Cristo, lo segundo es Cristo y lo tercero es Cristo. Por eso esta tarde te animo desde este lugar, que hagas lo que tengas que hacer con el único motivo de que la iglesia siga creciendo y siga ganando. Si tienes que perder, pierde de lo tuyo. Si tienes que olvidar, olvida. Y si tienes que perdonar, perdona. Porque Cristo es el que pagará esa recompensa. Cristo ve el esfuerzo que tú haces. Y cuando tú te esfuerzas para Él, Cristo te lo da multiplicado en bendición y en gloria. ¡Aleluya! La iglesia tiene que ser una desposada, pero la palabra nos enseña de qué manera. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué nos enseña la palabra? Que la iglesia tiene que ser pura. ¿De qué manera se purifica? Santificándose. La iglesia tiene que santificarse cada día más. Dice la palabra, que sea santo, que se santifique más. Cristo se merece lo mejor de tu vida. No se merece las migajas ni lo que te sobra. Se merece una esposa sin mancha, tacha ni arruga. Y eso es lo que tenemos que ser, una iglesia sin mancha, tacha ni arruga. La Biblia nos habla también de la iglesia con un símbolo como un reino. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo es el rey de un reino, pero no es un reino terrenal. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cristo es el rey de un reino
en el cual nosotros un día gobernaremos con Él. Pero en este tiempo nos toca gobernar en estos lugares. Y ahora os pregunto, una pregunta retórica, no quiero que nadie me conteste. La base de un reino, hay muchas, la economía, el ejército, pero hay dos bases que son de las que no quiero hablar, que son el gobierno y las leyes. La base de un reino son el gobierno y las leyes. Y ahora yo te hago esa pregunta retórica. ¿Aplicamos las leyes y gobernamos conforme, con ética y moralidad, conforme el Señor nos ha enseñado? Porque quiero decirte algo. La iglesia no se puede gobernar con el compañerismo y la familiaridad. Las iglesias tienen que ser compañeras, claro que sí. Tienen que estar llenas de familias, claro que sí. Pero a la hora de gobernar, el único que gobierna se llama Jesús. Porque cuando yo gobierno con familiaridad o con compañerismo, no estoy gobernando con ética. Mira, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 18, nos habla de una parábola de que había dos deudores. Uno se presentó delante del rey y el rey le reclamaba 10.000 talentos, que aproximadamente serían como 250 millones de euros, para que nos hagamos una idea. Ahora este siervo se presentó delante del rey y el rey le iba a echar a la cárcel, pero este empezó a llorar y empezó a pedirle clemencia. Se llevaban su casa, su familia, sus hijos, todo lo que tenía. ¿Quién iba a poder pagar esa tal cantidad de dinero? Por mucho que trabajase, en la vida podía haberlo pagado. Pero el rey, movido a misericordia, le quitó aquella deuda y le perdonó. Sin embargo, este hombre, cuando salió por las puertas de ese lugar, dice que se encontró con un compañero suyo, el cual no le debía 10.000 talentos, sino que le debía 100 denarios, el trabajo de 4 meses. Dice que le empezó a coger del cuello y le dijo: págame lo que me debes. Y le dijo: dame tiempo, no tengo para pagarte, déjame que ahora y te lo pagaré. Y le dijo: no, págame ahora, no tengo. ¿Sabes lo que hizo? Le echó a la cárcel. Ahora, aquellas personas que habían visto que a él le habían perdonado una deuda tan grande, y a él y a su compañero, que era una deuda más pequeña, no se la había perdonado, fueron y se lo dijeron al rey. ¿Sabe lo que hizo el rey? Le cogió y le echó a la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque para gobernar hay que gobernar con ética y con moralidad, sin compañerismo. ¿Sabes que hay a veces que lo que más te va a doler en la vida es aplicar la ley de Dios a las personas que amas? Pero quiero decirte algo. Es más importante agradar a Dios que agradar a los hombres. Dice la palabra del Señor que Samuel estaba llorando, orando, intercediendo por Saúl, porque Saúl había cometido 2 errores. El primer error que cometió fue que tenían que ofrecer sacrificio al Señor, y él no esperó a Samuel, y como vi, se puso nervioso porque la gente se le iba, y fue y ofreció el sacrificio. Ocupó el lugar que no debía. Y segundo error fue que el Señor le mandó que exterminase a todo Amalekita, a todo el pueblo, mujeres, niños, ganado, al rey. Pero Saúl desobedeció, prefirió cumplir su propia voluntad que la voluntad de Dios. Se acercó Samuel y Samuel estuvo hablando con él y le dijo: ¿pero qué has hecho? Yo no he hecho nada. Sí, sí has hecho, porque estoy escuchando el ruido de los animales y estoy viendo al rey que está ahí. ¿Pero qué has hecho? Es que fue el pueblo, es que a poner excusas. De tal manera que Samuel tuvo que hablarle palabra de Dios y decirle: Dios hoy te ha desechado. Era su amigo, él era el que había ido y le había ungido delante del pueblo. Cuando la gente se burlaba de él, que dice, y Saúl disimuló, ahí estaba Samuel, que era su íntimo amigo de Saúl, pero sin embargo no le tembló el pulso cuando tuvo que aplicar la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es preferible agradar a Dios que agradar a los hombres. En esta tarde te digo desde este lugar, si quieres agradar a alguien, que se llame Jesús de Nazaret. Es importante agradar al Señor antes que la voluntad humana. Por eso te animo desde este lugar. Si quieres que la iglesia sea como un reino, tienes que aplicar las leyes gubernamentales de la palabra del Señor, en ética y moralidad. La palabra nos habla también de la iglesia como un rebaño. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
somos las ovejas del gran pastor. Y como ovejas somos torpes. Mira, voy a decir las características que tiene una oveja. La oveja depende del pastor, no sabe orientarse. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Las ovejas son vulnerables, no tienen garras, no tienen colmillos para defenderse, no son rápidas para huir. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Gloria a Dios. Distingue la voz del pastor entre muchas voces. Amén. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas tienden a alejarse fácilmente. Se dispersan si no son muy vigiladas. Lucas 15:4. ¿Qué de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejará 99 en el desierto y va a la que se perdió para encontrarla? Las ovejas tienen una visión corta. De cerca ven, pero de lejos tienen una visión muy corta. Dice la palabra y nos anima desde 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y por último, las ovejas viven en rebaño, no son solitarias, viven en compañía. Os he leído, pero lo voy a volver a leer. Hechos 2:42-47. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y se los repartían unos a otros según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque las ovejas en sí dependemos íntegramente del pastor de los pastores, del Señor Jesús. Él es el buen pastor y nosotros, según Pedro, somos ovejas descarriadas que hemos vuelto a remir del pastor. 1 de Pedro 5:2, apacentarla, no, 1 de Pedro 2:25, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Necesitamos, como ovejas del Señor, que el Espíritu Santo nos guíe por las sendas de justicia. Las ovejas no tienen noción, necesitan dependencia íntegra del buen pastor. En esta tarde quiero decirte que no puedes depender de ti mismo, no puedes depender de tu fuerza, no puedes depender de tu sabiduría, no puedes depender de las experiencias que hayas tenido. El único que puede depender se llama Jesús de Nazaret, porque Él es el único que no te va a fallar, Él es el único que lo que va a hacer lo va a hacer bien, porque yo, conforme mi experiencia y conforme mi sabiduría, puedo hacer las cosas, pero a lo mejor no lo hago bien porque no está la voluntad del Señor, porque soy humano y tengo fallos, defectos y errores. Pero cuando me dejo guiar por la voluntad del Señor, lo que haga lo voy a hacer conforme a su voluntad, y si está hecho conforme a su voluntad, va a estar hecho bien y perfecto y agradable a su santo nombre. La palabra nos insta. Pedro amonestó a los pastores y a los líderes para que apacentaran la grey. 1 de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro nos anima a que la iglesia sea pastoreada voluntariamente e íntegramente. Y cuando digo pastoreada, no solamente me refiero al pastor, sino a los siervos. Los siervos, mira, para que la iglesia sea como un rebaño, tiene que coincidir dos cualidades. La primera es que los siervos pastoreen y lideren el rebaño con liderazgo y con autoridad, y las ovejas sean ovejas sometidas a los pastores y a los siervos. Gloria a Dios. Para que la iglesia se considere un rebaño, tienen que coincidir estas dos cualidades: que los líderes gobiernen con autoridad y con la presencia del Señor, y que las ovejas se sometan conforme a la voluntad del Señor.
¿Sabe que el pastor tenía muchos útiles? Pero dentro de sus útiles tenía dos principales, que era la vara y el callado. ¿Sabe para qué servía la vara? La vara servía para defenderse de los animales, servía para proteger a sus ovejas, pero la vara también servía para disciplinar de vez en cuando la oveja se iba a escapar. Pero también tenía un callado. ¿Sabes para qué servía el callado? El callado servía para cuando una oveja se desviaba, la traía para el rebaño, o cuando una oveja se caía en una zanja, la cogía y la rescataba de ese lugar. Quiero decirte en esta tarde que el pastor de pastores vela y se preocupa por tu alma. Lo único que nos queda es someternos a su divina voluntad. Tenemos que someternos a lo que el Señor quiera. Te guste o no te guste, tienes que someterte a lo que el Señor tiene preparado para ti. Y en esta tarde quiero decirte que el Señor tiene grandes cosas preparadas para ti. Lo único que tienes que hacer es someterte y creer en la voluntad del Señor, y todo se hará conforme su voluntad. Gloria a Dios. Pedro nos habla de la iglesia y nos habla como un templo, como una casa. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos habla de un edificio que está como en construcción. ¿Y por qué digo cómo está como en construcción? Porque dice la palabra que cada uno somos piedras vivas de la presencia del Señor, donde Cristo es la principal piedra de ángulo, y tenemos que ser edificados unos sobre otros. Pero nos habla de algo grande, de que tienen que tener unos cimientos. Los cimientos que pusieron los apóstoles y los profetas, o sea, los cimientos de su palabra. Cuando mi vida no se edifica en los cimientos que el Señor tiene preparado, mi vida se va a tambalear. Dice la palabra del Señor que había dos constructores, dos que decidieron hacer una casa. Vamos a suponer que la Biblia no habla de ello, pero que para igualar la cosa, de que los dos eligieran los mismos materiales, tuviesen las mismas cualidades. Dice que uno empezó a edificar su casa sobre la arena y la construyó y terminó. Y dice que el otro, fijándose, buscó los cimientos, cavó y hondó, y cuando los encontró empezó a cimentar su casa sobre la roca. Cuando vino el viento, cuando vino los ríos, cuando vinieron las lluvias, vinieron a las dos casas, a la que estaba cimentada sobre la arena y a la que estaba cimentada sobre la roca. La casa que estaba cimentada sobre la arena se derribó. Sin embargo, la casa que estaba edificada sobre la roca, esa fue la que permaneció. Amén. Quiero decirte algo. Para que mi vida vaya conforme a la voluntad del Señor, mis cimientos tienen que ser Cristo, tiene que ser la palabra y tiene que ser su voluntad. Todo lo que se salga de ahí va a ser un constante tambaleo para mi vida espiritual. Y hay a veces que nos preguntamos, Señor, ¿por qué me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, Señor? ¿Por qué siempre soy la misma persona y no cambio? ¿Quieres que te diga por qué? Porque quizás lo estás edificando sobre la roca, estás edificando sobre la arena. ¿Y cuál es la arena? Mis pensamientos, mis fuerzas. Hay veces que intento luchar con mi propia fuerza contra este pecado que nos asedia cada día, pero es que no puedo, porque soy débil, porque puedo permanecer un día, dos, pero al tercer día voy a tropezar y voy a volver a caer. Por eso, para que la iglesia sea como una casa espiritual en la cual van edificadas una piedra sobre otra, debemos tener nuestros cimientos sobre la roca que es Cristo. Pero hay algo importante, cada uno tenemos un número, para que me entendáis. A lo mejor yo soy la piedra 2, mi hermano Daniel la 5, mi hermano Jesús es la 7. Y si yo soy la 2, no puedo encajar donde está Jesús, que es la 7, ni donde está Dani, que es la 5. ¿Sabes lo que hago cuando yo soy la piedra 2 y quiero encajar donde va mi hermano Dani? Que estoy intentando ocupar un lugar que no es mío y estoy dejando un hueco en la estructura del edificio que está permitiendo de que nadie ocupe ese lugar y que Satanás, que Jehová lo reprenda, se filtre por ese lugar con el único propósito luego de destruirlo todo. Dice la palabra del Señor, el que aportillare vallado, la serpiente le morderá. O sea, está diciendo, el que abre una brecha en la pared da provisión a que la serpiente se entre y la muerda. Quiero decirte, ¿quieres que la iglesia se establezca? ¿Quieres que la iglesia no se tambalea? Ocupa el lugar que el Señor tiene preparado para ti. No intentes ocupar cualquier lugar, ocúpate solamente de tu lugar, y tu lugar es hacer la voluntad del Señor conforme Él tiene dictaminado para ti. Cada uno tenemos nuestro lugar en el Señor. A mí a lo mejor me gustaría saber tocar el piano, pero no es mi lugar. Mi lugar el Señor me ha llamado
montañico desde este lugar. Ocupa el lugar que el Señor tiene preparado para ti. Amén. La Biblia nos habla, ya me quedan dos y termino, que la iglesia es como un ejército. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Simbólicamente podríamos decir que la iglesia es el ejército de Dios en la tierra, pero no un ejército para luchar contra las personas, porque dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra fuerzas de maldad, principados. Nuestra lucha no es contra la gente física, sino nuestra lucha es dotada con unas armas espirituales para que luchemos ¿contra quién? ¿Contra el diablo? Pues sí y no. ¿Por qué sí y no? Mira, ¿sabes cuál es el error que cometemos muchas veces? Que intentamos luchar contra el diablo y dejamos en segundo lugar el motivo por el cual hoy en día este evangelio está cambiando. ¿Sabes cuál es? El pecado. Intentamos luchar más contra el diablo que con nuestro propio ser. Somos hombres y mujeres que cada día el pecado llama a nuestras puertas. Intentamos conquistarlo todo, ir a las naciones, ser grandes, pero verdaderamente no nos damos cuenta que la mayor lucha no la tienes contra este mundo, la tienes contra ti mismo, que cada día el pecado intenta asediar tu vida y lo único que tienes que hacer es doblegar tus rodillas, coger las armas espirituales y defenderte. Mira, hablaba la otra vez con un siervo y hablábamos de que la mayor, últimamente, se habla mucho del calvinismo, de las falsas doctrinas, de la prosperidad, pero verdaderamente esa no es nuestra lucha. ¿Saben cuál es nuestra lucha? Que hacemos y dejamos que la casa del Señor sea cualquier cosa. Hoy en día nos dejamos guiar bajo las palabras mágicas que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son? No pasa nada. Si no es el primero ni el último, si es de los chicos, si es famílica, si no pasa nada. Y de esa manera abrimos puertas al pecado y dejamos que entre en nuestras vidas de la manera que luego las consecuencias son mucho peores. Mira, dice la palabra del Señor de que había un hombre llamado Acán. El pueblo de Israel, gubernamentado por Josué, habían ido a la guerra de Jericó y el Señor les había dado la victoria, pero les había dicho algo: veis allí, pero no toméis nada porque todo es anatema. Ahí estaba Acán, que vio en una tienda, vio 200 ciclos de plata, un lingote de oro, un manto babilónico, miró para la izquierda, miró para la derecha, vio que no había nadie, lo cogió y lo escondió debajo de su tienda. No ha pasado nada, nadie se ha enterado. Lo voy a dejar ahí escondido y ya lo sacaré. Ha pasado un día, otro día, otro día, otro día. Vamos a conquistar el pueblo de Ai. Señor, son pocos, no hace falta que mandes a todo el ejército. Con que mandes un pequeño puñado, si el Señor nos ha dado la victoria con Jericó, ¿cómo no nos va a dar con este pueblo que es muy pequeño? Venga, id. Van a pelear contra el pueblo de Ai. Y tuvieron que salir corriendo y 36 hombres del pueblo de Israel murieron a espada ese día. Ahora, Josué no se lo explica. Señor, si tú nos has dado la victoria, Señor, si tú estás con nosotros, ¿en qué caso nos has abandonado? ¿Sabes lo que creó el pecado de Acán que metió en el pueblo? Creó incertidumbre respecto al Señor. Ya no sabía Josué si era el Señor o si era él el que le mandaba. ¿Sabe lo que creó también? Creyó que el Señor le amenazara con quitar su presencia. Le dijo: como no saquéis el pecado de ahí, mi presencia se va a ir. Porque un día Acán miró para la izquierda, para la derecha, vio que no pasaba nada y dijo: no pasa nada, nadie me ha visto, no soy el primero ni el último, soy de los chicos. Dice la palabra que no hay nada oculto que
misma persona que soy. Quiero decirte en esta tarde, no cometas el error que cometió Acán. ¿Sabes cómo terminó Acán? Acán terminó descubierto, fue sacado fuera del pueblo y fue apedreado por el pueblo de Israel conforme el Señor había dicho en su palabra. Quiero decirte en esta tarde, estás a tiempo. Corrige tus errores. Ves a la cruz, arrepiéntete. ¡Gloria a Dios! Y deja que el Espíritu Santo sea una nueva criatura delante de la presencia del Señor. A lo mejor lo que necesitas es tener un encuentro personal con el Señor. No necesitas que te den la palmada en la espalda. No necesitas que te empujen para adelante. Necesitas tener un encuentro personal con el Señor. Saliendo desde este lugar, recorriendo hacia la cruz, porque los días se acortan. Nadie sabe cuándo Cristo va a venir a por su iglesia. Y es una pena que después de tantos años sigamos con esta carrera y que lo abandonemos todo en el último instante. Te animo desde este lugar. Tienes oportunidad todavía de correr hacia la cruz y reconciliarte con el Padre. Gloria. Amén. Y por último, la iglesia es como una lámpara. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. La iglesia tiene una función. ¿Sabes cuál es la función? Alumbrar. La iglesia es como ese faro que en medio de la noche van aquellos hombres en el barco y no ven nada, pero de repente va esa luz del faro y les está dando una señal. La señal es: os estéis aproximando a tierra para que no tengáis un peor percance. ¿Saben lo que tenemos que hacer como iglesia? Alumbrar a los de fuera para que se den cuenta verdaderamente que tienen un percance espiritual y que necesitan reconciliarse con el Señor. Pero el problema es que muchas veces en vez de alumbrar, ¿saben lo que hacemos? Deslumbramos. Y cuando deslumbro, ¿saben lo que hago? Que la persona que quiere mirar a Cristo ya no la puede mirar porque se ha quedado ciega. ¿Y saben de qué manera deslumbro? Por mis hechos, por mi testimonio, por mi comportamiento. Dice la palabra que hay personas que hablan mal de Cristo por nuestros hechos, por nuestro comportamiento. Dice la palabra del Señor de que la tercera carta de Juan habla de dos hombres, un hombre llamado Gallo y otro llamado Diótrefes. ¿Quién era Gallo? Gallo era un hombre, según lo define la Biblia, hospedador. Era la persona que acogía a la iglesia. Venía uno, le quitaba un agua, le sentaba, vete para casa luego, vete a cenar. O sea, era una persona que tenía amor por la congregación y tenía amor por la iglesia. Sin embargo, nos habla de otro hombre que se llamaba Diótrefes. ¿Sabes lo que hacía Diótrefes? Se sentaba en los primeros lugares, no dejaba que pasase todo el mundo y entraba el que él decía. Si quieres que la iglesia sea una luz, tienes que alumbrar en todo tiempo. No alumbrar conforme mi pensamiento, conforme yo quiera, sino alumbrar y no deslumbrar. Hay gente que necesita reconciliarse con el Señor y muchas veces nosotros somos el tropiezo para que esas personas nos acercan. Pero ¿de qué manera somos el tropiezo? Por nuestros hechos, por nuestro testimonio, por nuestros dichos, por nuestras acciones, por nuestras conversaciones, por nuestra crítica, por nuestros malos comentarios. Gloria a Dios. El Señor quiere una iglesia pura, conforme su voluntad. Por eso en esta tarde te he hablado de una directriz que la Biblia nos habla de la iglesia. Mira, y ya termino. La iglesia tiene que ser unida como una familia, tiene que ser obediente como el cuerpo de Cristo, tiene que ser pura como una desposada, tiene que ser ejemplares como ciudadanos del reino, tiene que ser sencillos y sometidos como ovejas, fundamentadas y consagradas como casas espirituales, tiene que estar en forma espiritual como un ejército y sobre todo tiene que alumbrar como lámparas encendidas. No dejes que tu lámpara se apague. No dejes de alumbrar en todo tiempo a las personas que lo necesitan. Hay muchas personas que lo necesitan, que necesitan tener un encuentro personal con el Señor. Si tienes que perder de ti, pierde. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que olvidar, olvida. Pero lo importante es que hagas la voluntad del Señor
para que la iglesia del Señor se establezca, prevalezca conforme el Señor nos enseña en su palabra. Creo por fe de que el Señor tiene algo con esta iglesia y lo sé desde un principio. Y para que esto se cumpla, hay que someterse a su voluntad. Te guste o no te guste, vaya en contra o no vaya en contra de tu principio. Lo importante es que si estás en este lugar, no es por casualidad, es porque el Señor te ha traído. Mira, hay a veces, ya fuera del mensaje, hay a veces que a la mínima de cambio queremos abandonar y decimos, Señor, lo abandono todo. Por la presión, por los problemas familiares, por todo lo que sucede en tu vida. Y decimos, Señor, hasta aquí, ya no aguanto más. Pero quiero decirte algo, si estás aquí en esta tarde, no es porque tú hayas venido de tu por sí, sino porque el Señor te ha traído en este lugar para que escuches la palabra del Señor, para que te animes y cojas fuerza, y sobre todo para que te sometas a la voluntad del Señor. Sometiéndote a la voluntad del Señor, lo vas a tener todo. Quizá sea la persona más pobre económicamente de esta tierra, pero teniéndole al Señor vas a ser la persona más rica espiritual de este mundo. Te animo desde este lugar. Sigue luchando por tu casa, sigue luchando por tu iglesia, sigue luchando por cada persona que necesita al Señor y sobre todo, sigue luchando por cumplir la voluntad del Señor. Hasta aquí va a ser lo que el Señor pone en tu corazón. Que me ha invitado, sobre todo al pastor. Le decía yo al pastor el otro día, le llamaba, porque de verdad, sabéis cómo soy, como he dicho, que no me gusta, si me dicen 20 pues voy, pero no me gusta salir así de visita, y nada más que lo he hecho 2 veces, hoy y una vez que lo hice en Torrijos porque también lo sentía. Llevaba una semana, se lo he dicho al pastor, que me levantaba y me acostaba con un sentir, y hasta que no busco la palabra y llamé al pastor no se me quitó. Me levantaba por la mañana, me recordaba al Señor, iglesia. Me acostaba por la noche, iglesia. Pero así, durante una semana, hasta que llamé al pastor y me confirmó de que viniera. El propósito ha sido siempre haceros bien, y espero de que la palabra corra y sea glorificada. Amén. Un aplauso para el Señor y que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sin comentarios. Dios. Mira hablando. ¿A cuánto les hablamos, Señor? Amén. Gloria a Dios. Porque una cosa es que hable Dios, otra cosa es que te hable Dios. A veces habla Dios y solemos repartir. Esta palabra para este, esta palabra para este. A mí me habla el Señor. A ti también te habla el Señor. Tómate lo tuyo y que cada uno se come de lo suyo. Amén. Cada uno en su sitio, amigos míos. Mira, que Dios bendiga porque no lo puedo quitar. Te digo lo que te digo desde el minuto cero, iglesia del Señor. Valora y disfruta lo que tienes. Valora y disfruta lo que tienes. Tienes mucho. Valora y disfruta. Si yo valoro un coro, ahora me falta disfrutarlo. Amén. Y lo que me falta es apoyarlo. Gloria a Dios. Si yo le pongo trabas, si yo no le dejo ministrar, entonces lo estoy valorando y estoy disfrutando.